Hola, en la primera parte de este video dijimos que para determinar qué enfoque de liderazgo usar, era importante saber si el contexto en el que se encontraban nuestros problemas era ordenado, si contenía relaciones de causa y efecto estables y era predecible, o que sea todo lo contrario. Para que nos sea más fácil identificar el tipo de contexto en el que nos encontramos, seguiremos la clasificación que los investigadores David Snowden y Peter Stambridge proponen de acuerdo con el tipo de relaciones de causa y efecto y el grado de ambigüedad que existe en esos contextos. En el primer contexto, las relaciones de causa y efecto son estables. Se percibe que existe una causalidad y el problema tiene una sola interpretación. Se conoce qué está bien y qué no con claridad. En este contexto, uno puede definir una situación deseada, evaluar o categorizar la situación inicial y establecer una serie de pasos o etapas para cerrar la brecha entre ambas. Las relaciones pueden ser muy evidentes a la vista de todos o pueden estar escondidas y ser complicadas. Cuando las relaciones de causa y efecto son fácilmente observables por todos, las respuestas adecuadas son evidentes por sí mismas, sin necesidad de discusión. Las decisiones son incuestionables porque todos los involucrados comparten el mismo entendimiento. Por ejemplo, si se desea que todos los trabajadores conozcan el nuevo horario de trabajo, la empresa deberá enviar correos electrónicos y pegar carteles en los lugares de ingreso. Las relaciones de causa y efecto también pueden ser muy complicadas y escondidas, pero la posibilidad de que sean descubiertas siempre estará latente, así como su capacidad de formar una base para predecir las consecuencias de las acciones y así lograr los resultados deseados. Para encontrar estas causalidades que están escondidas, es común recurrir a los expertos, quienes investigarán, analizarán e interpretarán los hechos y sus relaciones. Por ejemplo, si se desea disminuir el tiempo de producción de harina de pescado en una planta, estarán de acuerdo conmigo en que las causas que originan demoras o ineficiencias no son conocidas por todos. Habrán ingenieros y consultores que analizarán el proceso de producción, las variables, medirán los tiempos, probarán diferentes escenarios, etc., para luego introducir los cambios que ocasionarán que disminuya el tiempo de producción. Aquí, la metáfora principal es que las organizaciones son como máquinas que pueden ser diseñadas, estructuradas y planificadas, lo cual producirá resultados repetibles y consistentes en el tiempo. También es el contexto donde se ubican las mejores prácticas y donde se encuentran los consultores o asesores de negocio que pueden ir de organización en organización aplicando recetas a través de equipos de analistas altamente capacitados. El siguiente contexto es aquel donde se percibe una causalidad, pero en el cual la situación es interpretada ambiguamente. Existe un nivel de tolerancia, parámetros o límites de variabilidad sobre los efectos de las acciones, por lo que se observa un gran área gris. En este contexto también uno puede determinar una situación deseada, evaluar o categorizar la situación inicial y establecer una serie de pasos o etapas para cerrar la brecha entre ambas. Como la relación de causa y efecto es estable y no cambia, el resultado deseado se debería de lograr. La diferencia con el anterior contexto es que aquí se consideran los aspectos humanos de una organización o sistema, que no pueden ser reducidos a una estructura mecánica. Aquí el énfasis se da en el alineamiento de las organizaciones con su misión y sus valores. También se busca que los miembros de la organización desarrollen competencias clave o críticas. Si se dan cuenta, no puede existir una sola interpretación de las situaciones. Al dejar de ver a las personas como máquinas, se crea un campo para la ambigüedad. Los hechos y los resultados esperados no son tan exactos y concretos como en el anterior contexto. Para explicar mejor esto de la ambigüedad, si quiero ganar una carrera de Fórmula 1 con un Ferrari, las características del auto, velocidad, aceleración,
agarre en las curvas, etc., indicarán a los expertos si está en buenas condiciones o no. Es algo concreto que puede controlarse, medirse, que tendrá una sola interpretación. En cambio, el estado de ánimo del piloto, sus reflejos, su nivel de concentración, es algo que puede tener diferentes interpretaciones. Sin embargo, existen parámetros de tolerancia. Si el piloto está llorando o temblando, para todos será obvio que su estado no es el óptimo. Aunque de todos modos permanece el supuesto de que existe causalidad entre los hechos, y por ende aún es posible controlar el futuro mediante la aplicación de estrategias y recetas comprobadas. Pero, ¿qué pasa cuando las relaciones de causa y efecto no son estables y existen muchas interpretaciones? Entonces nos encontraremos en el contexto de la complejidad social, y sobre eso hablaremos en la última parte de esta presentación. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.